Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Aló, ¿me escuchan, por favor? Sí, se me están escuchando, es que no escucho sus voces, todavía no sé. Aló, es que no escuchan. Yo tengo la sala acá, pero es que yo los veo aquí a los 117 como participantes. ¿Admitir dónde? Ah, en seguridad. Dice habilitar sala de espera, está con... ahí todo tiene los chulitos. Habilitar sala de espera tiene chulitos. Participantes. Admitir. Ah, ya. Ah, era que estaba bloqueada la admisión. Sí. Ah, entonces, pero no me escucha. Ya me escuchan, ¿sí? Sí. Profesor. ¿Ya está la pantalla?
Bueno, cualquier inconveniente que tenga, por acá lo resuelvo. Buenas tardes, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, Buenas tardes, doctor. Ok, entonces vamos a iniciar la segunda clase del semestre, que consiste o la clase se denomina tejido nervioso, ¿sí? Entonces ahí estamos grabando, no hay problema. Bueno, el tejido nervioso es el cuarto tejido fundamental del organismo. Entonces, a ver, ¿quién me puede recordar cuáles son los otros tejidos fundamentales del organismo? El El primero, epitelial, epitelial, muy bien. conectivo, Conectivo, el muscular y el nervioso. muscular y nervioso. ¿Por qué vamos a ver el tejido nervioso ahora? Porque vamos a empezar a ver la neuroanatomía. Entonces ahí ustedes van a hablar de neuronas, de axones, de fibras mielinizadas, de corriente de transmisión, de potencial de acción. Y si no tenemos la base de lo que es el tejido nervioso, pues esta clase, darla después sería pues dejar de adquirir muchos conocimientos para comprender lo que vamos a ver en la parte de neuroanatomía, ¿no? La neuroanatomía antes se consideraba como una materia independiente, ¿cierto? La medicina. Las grandes materias que ustedes van a ver es la neuroanatomía, la anatomía, la histología y la embriología. Esos cuatro componentes comprenden la morfología y pues viene la fisiología, que antiguamente se veían en semestres diferentes. Entonces, ahora se ha logrado compaginar. Acá nosotros estamos viendo que el tejido nervioso ha evolucionado mucho. Lo primero que nosotros tenemos que saber del tejido nervioso es que el tejido nervioso está formado por neuronas, que son estas células grandes, con bastante citoplasma. Estas son neuronas vivas, preparados hechos de ratones, preparados muy sofisticados y teñidos con fluoresceína para ver las diferentes comunicaciones que tienen estas células. Entonces aquí vemos que esas neuronas son grandes, es lo que le llama la atención a uno respecto a otras células que son más pequeñas, están a los lados. Entonces el tejido nervioso se compone de neuronas y neuroglias. Neuroglias es equivalente al homónimo de célula glía o células de las células gliales. Este nombre de células gliales por lo menos nos puede guiar a nosotros. Aquí hay tumores como los glioblastomas, que son tumores cerebrales muy frecuentes. Glioblastomas, lo pueden mirar luego, son de las células gliales. Y las neuronas no producen tumores. ¿Por qué? Porque las neuronas tienen atrofiado el aparato mitótico. Entonces, dicen, no hay cáncer de neuronas, pero sí hay cáncer de células de las neuroglias. Es neuroglias. La gran diferencia entre las neuronas y las neuroglias es que las neuronas, bueno, el tamaño, son hasta 10 veces más grandes, ¿sí? Es que las neuronas transmiten, son células excitables y transmiten potenciales de acción. La neuroglia no lo hace, no transmite ni se despolariza, sino son células que le sirven a las neuronas para darles revestimiento, abrigo, retirar las basuras, asistirlas, mejor dicho, en lo que ellos tienen que hacer. Y lo único que tiene que hacer una neurona es recibir un mensaje, crear una onda de despolarización que vaya por su membrana, que viaje por su membrana y finalmente salga por el axón. Mientras ella se mantenga intacta para hacer esas funciones, ahí está toda la clave, ¿cierto? Pero para que las neuronas hagan esto, pues tienes unas células nodrizas o células cuidaderas, niñeras, madres, sirvientes, criadas, lo que ustedes quieran, que les ayudan. Diferentes experimentos han demostrado que si usted hace un cultivo de neuronas
y no le echa células gliales, las neuronas mueren. No son capaces ellas de subsistir solas. Entonces, es un binomio perfecto. Otra característica del tejido conectivo es que el tejido conectivo prácticamente no tiene, perdón, del tejido nervioso, es que el tejido nervioso no tiene tejido conectivo casi. Solo el tejido conectivo que rodea los vasos sanguíneos que llevan los nutrientes y el oxígeno hasta las neuronas, pequeños vasitos como las arteriolas, todo esto, los capilares, tienen tejido conectivo alrededor, pero digamos, el gran andamio, lo que mantiene toda la estructura y mantiene las células en su puesto, las neuronas, son las células gliales. Y entre estas, ese soporte lo dan unas llamadas los astrocitos. Las neuronas no son las únicas células excitables, también existen otras células que son las células musculares. Pues también tienen la capacidad de excitación. Pero una célula de un epitelio no tiene la capacidad de excitarse. Excitarse quiere decir despolarizarse y repolarizarse, despolarizarse y repolarizarse. Por la entrada o por la salida de iones. El tejido nervioso se ha estudiado desde sus inicios. Estos son uno de los primeros dibujos que se hizo del tejido nervioso, donde ya se identificaban las neuronas. Son dibujos hechos por Santiago Ramón y Cajal, padre de la neuroanatomía, considerado hoy en día también padre de las neurociencias. Entonces él hizo estos dibujos y ya diferenciando que el tejido nervioso estaba formado también, como todos los tejidos, por células, como lo estamos viendo acá. Hasta en el día de hoy que ya se podemos nosotros hacer preparaciones histológicas como colorantes o con fluoresceínas y podemos observar todo lo que es las ramificaciones y el estudio. Eso es estudio en ratones, donde estamos viendo el funcionamiento de las neuronas y donde se gasta más glucosa, que es en la parte central, en el soma de las neuronas, ilumina más. Entonces, ¿cómo empezó todo este cuento, no? Bueno, primero decir que las neuronas del tejido más evolucionado y sofisticado que existe funcionan con el código binario, o sea, con el sí, no, o pasa o no pasa, pasa o no pasa, 0 o 1, 0 o 1, ¿sí? Entonces, este sistema le permite funcionar de una manera eficiente, de una manera, pues, y es el mismo sistema que usan los computadores. Las neuronas forman entre ellas redes neuronales. Entonces, por lo menos, la imagen de una persona, la imagen por lo menos de tu mamá, ¿sí? Si tú la recuerdas ahorita, en este momento, en tu mente, se prende una red neuronal que concierne a esa imagen y que va a estar relacionado con la memoria y con otras cosas. Entonces, hay cientos de redes neuronales que están funcionando a medida que nosotros estamos aprendiendo, viendo imágenes o llevando el hilo de una conversación, ¿no? Las redes neuronales, pues, es circuitos de neuronas grandes o pequeños y que cabe traer a colación acá que estas neuronas a veces, de pronto una neurona que está por acá metida en un circuito se daña y es clave y entonces se pierden facultades o se pierden otras funciones y esa es una de las explicaciones de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? La enfermedad de Alzheimer es muerte continua de neuronas. Entonces la persona muere una neurona acá, se daña un circuito, se daña una red neuronal, no se acuerda que de la cara de cómo es el hijo, de algo, de que está como... y va empeorando, entonces muerte neuronal continua. Entonces, hasta ahora no es muy clara qué es lo que sucede, pero esa enfermedad aumenta cada día más, ¿cierto? Algunos dicen que es por usar demasiado el cerebro, ¿cierto? El cerebro se gasta. Otros dicen que no, pues el cerebro hay que usarlo porque se mantiene más. No hay algo definido
Pero yo creo que cada uno de nosotros al menos tiene un familiar, ya sea en segundo grado, que tiene enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Que tuvo enfermedad de Alzheimer. Desde ese tiempo hasta ese entonces, como nosotros que una gran cantidad de las neuronas que nosotros tenemos se están encima. Aquí vemos nosotros una imagen superior de el encéfalo. El encéfalo, como ustedes saben, no es solamente el cerebro, sino que implica el tallo cerebral y el cerebro, que estamos mirando por encima, hemos quitado los huesos. Vemos la corteza cerebral. La corteza cerebral son 5 milímetros más o menos de profundidad, cubre todo el encéfalo. Y en ese sitio está la mayoría de las neuronas haciendo estas redes neuronales o circuitos, los cuales forman nuestra personalidad, nuestro carácter, las funciones mentales superiores, cuestiones complejas de las emociones como la benevolencia, por lo menos, ¿sí? La lástima, la envidia, todo eso está metido acá, en esas neuronas, ¿cierto? Y esas neuronas en la corteza cerebral, entonces, aquí vemos nosotros las diferentes capas de la corteza cerebral que ustedes van a ver posteriormente, cómo ellas se comunican, cómo hay contactos entre unas y otras. Y asistiéndolas estarían las células gliales, que pues, no están dibujadas en esta parte, ¿no? Esto ha permitido con el tiempo y en esta misma vista del cerebro también, que es una vista también desde la parte superior, pero de atrás hacia adelante. O sea, la nariz quedaría hacia este lado, esta es la parte de atrás de la cabeza. Entonces vemos que son dos masas simétricas, dos cerebros, uno derecho y uno izquierdo. Algunos se dice que es el izquierdo es para el cálculo y para las funciones de hacer dinero, de poder, de todas estas cosas. Y el derecho es como el de las personas poetas, soñadores, vagos, bueno, otros genios, ¿no? Entonces, en realidad son dos cerebros, como parece que todo en nuestro organismo es doble, parece que somos una persona o dos personas que se pegaron, ¿no? Eso lo van a ver en embriología. Entonces, acá vemos que se ha mapeado todo lo que son como los fascículos de esas neuronas que se comunican. A veces hay fibras que pasan de un lado al otro, se llaman interhemisféricas, fibras que se quedan en una sola parte. Son fibras de asociación o fibras unilaterales, como eso lo van a ver, sino que aquí se ha mapeado muy bonito y me pareció como hay una gran comunicación fuera de los 10.000 millones de neuronas que están ahí adentro, ¿cierto? Todas comunicándose y haciendo diferentes funciones, forman como una gran ciudad, ¿sí? Y todo está coordinado y todo está ordenado. Y aunque ustedes no lo crean, esta gran máquina de tejido nervioso es, el 90% es química, funciona como las hormigas, ¿no? Como todo eso que es puras señales químicas. Solo el 10% se ha automatizado y funciona como un autómata, o sea, no hay una sustancia química aquí, sino que las señales pasan directamente. No sé si ustedes se acuerdan de las uniones comunicantes, ¿no? Las uniones comunicantes, cómo logran comunicar una célula con otra por medio de las conexiones, los conexones. Eso permite que el impulso nervioso pase sin necesidad de que haya un mediador químico para que éste pase. ¿Cómo empezó toda esta historia del tejido nervioso? Primero que todo fue el tejido más difícil de descubrir y fue el tejido lo último que se descubrió y no había una idea exacta de cómo era. Había muchas conjeturas, muchas teorías para qué servía, porque la religión siempre ha estado metida y hablaba pues que nuestra alma, nuestro espíritu estaba en el corazón. Entonces no se le daba una implicación al sistema nervioso. Sin embargo, se veían ciertas cosas como las convulsiones, las vemos hoy en día, la epilepsia. Entonces, se le daba connotaciones espirituales que eran debido a cuestiones mágicas, espirituales, que un demonio se metía y la persona convulsionaba y esto y aquello. Hasta nuestros días todavía se puede pensar en esto. Pero a medida que se fue mirando, se fue descubriendo qué era ese tejido misterioso.
¿no? Que era la caja negra prácticamente que está dentro de nuestra cabeza, ¿no? Y dentro de nuestra médula espinal y los nervios que salen de ahí. Entonces, en 1850 se logró obtener esta tinción, una tinción muy primitiva, que la hizo Feder Nys, aquí está el nombre Nys, y él descubre, sin saber que esto es una célula, él describe que son unas, que él observa como un ojo que lo está mirando, ¿cierto? Acá vemos la pupila y aquí estaría. Y que alrededor se encuentran con un colorante que él emplea, se encuentran estas manchas, a las cuales pues bautiza con su nombre, los cuerpos de Nils. Y pues expuso en su tiempo a la comunidad científica de la época, estamos hablando de 1850, que apenas estaba madurando las teorías sobre las células y todo esto. Y tuvieron que pasar como 30 años, ¿no? Para que evolucionara un poco. Entonces los cuerpos de Nys, hoy en día se sabe que son gránulos de retículo endoplasmático, aquí los vemos alrededor, que esto era el núcleo y que esto es el nucleolo. Ya lo podemos ver. Y estas pequeñitas que hay al lado son células de la neuroglia. Pero Nys pudo tener esta imagen en 1858 aproximadamente, ¿cierto? Entonces, los cuerpos de Nys son retículos endoplasmáticos y ribosomas que fabrican neurotransmisores y proteínas y péptidos. También se vio el cono axónico, que es una parte que se adelgaza, donde empieza el axón y termina esta parte que se llama, que compone la neurona, que es el soma. Pero no se sabía absolutamente nada. Miraban esto y nadie veía nada. O sea, ¿qué quiero decir? Que todavía no se decía que el tejido nervioso estaba formado por células. Más o menos por esta época vive este señor que se llama Waldinger. Entonces, Waldinger hace bastantes aportes a la medicina, entre esos por lo menos que en la entrada de la orofaringe se encuentran 4 amígdalas, la amígdala lingual, las amígdalas palatinas, que son las que causan amigdalitas, la amígdala nasal, y que estas amígdalas protegen la entrada del aire, filtrando las bacterias y los alimentos para filtrarse ahí contaminación. Entonces, Waldinger, entonces, es el primero, o se recordará siempre, porque fue el primero que le dio el nombre a esas células de neuronas, ¿sí? Y de neuronas sale nervioso, y neurona viene de neurons, que es como de nervios. Veían que habían como unos, en los brazos de los animales o de los humanos habían como unos cordones, esos eran los nervons, y pues él se le ocurrió el nombre de neurona, apoyado en lo que ya se estaba estudiando en la época por Santiago Ramón de Cajal y por Camilo Golgi, que ya habían hecho fotografías y habían sacado sus diferentes teorías. Entonces aparece Camilo Golgi en escena, ese señor que tiene este bigote tan típico, ¿sí? Premio Nobel en 1906, político de nacionalidad italiana. Él se le ocurre utilizar las sales de plata. Se utilizaban muchos colorantes para descubrir las cosas, pero era como un azar, ¿sí? No había medios fisicoquímicos para poder diseñar colorantes o cosas así. Estamos hablando de aproximadamente 1890, ¿sí? 1880, Camilo Golgi era profesor de la Universidad de Bologna, que es la universidad más antigua del mundo, queda en Italia, y hace el descubrimiento entonces del aparato de Golgi. Mire la hermosa arquitectura de esta universidad, ¿sí? Pues hasta ahí, porque si ustedes se van para allá ya todo es moderno, ¿no? Entonces Camilo Golgi tiñe las células con sales de plata y le aparecen estas cositas que ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Esas cositas se llaman el aparato de Golgi. Entonces, él individualiza el aparato de Golgi y hasta el día de hoy es la única parte de la célula que mantiene un nombre propio. O sea, el apellido de este señor era un gran profesor, médico e histólogo, ¿no? Camilo Golgi, como todos los profesores, a veces se dio cuenta que tenía
estudiante muy aventajado, muy apasionado por la histología, también médico de la época y amante de la naturaleza, amante de las plantas. Entonces, este señor era su discípulo o su alumno, así como ustedes son mis alumnos en este momento y el día de mañana pues pasarán a ser profesores, algunos de ustedes, ¿sí? Algunos pasarán a ser investigadores y otros estarán en la clínica, que es lo más pertinente, ¿no? Entonces, Camilo Golgi se le dio por teñir el aparato, por teñir el tejido nervioso y obtuvo esto. Con los otros cortes se veía así como el cuerpo de Nis, como puntos, pero nadie hablaba de nada. Y Camilo Golgi con las sales de plata, su colorante favorito, obtiene esto en los cortes histológicos, que eran muy difíciles de hacer porque son cortes que no deben tener más de 5 o 6 micras de espesor, o sea, en 1 milímetro. Hay 200 cortes en 1 milímetro que usted, ¿no? Y se puso a mirarlos y él entonces saca a Camilo Golgi la teoría reticular, donde informa que el tejido nervioso es un tejido, es un retículo, una malla, una network, o sea, un gran retículo todo pegado por donde fluye corriente eléctrica, hablaba él, por donde fluye, ya que se habían hecho muchos experimentos con músculos de zancas de rana, contracciones que se producían, de nervio ya se tenía bastante, pero no se sabía que era bien. Lo cierto es que Camilo Golgi, con su descubrimiento del aparato de Golgi y ahora con delucidar el cuarto tejido fundamental, por medio de la teoría reticular, la expone en la época, pero no es muy convincente. Entonces aparece en escena en la ciudad de Navarra, en España, nace entonces un lindo niño, que ustedes lo ven acá, ¿cierto? Cuenta la historia que la niñera dijo que iba a ser, como lo vio muy cabezón, dijo que iba a ser un gran genio o un idiota, ¿sí? Porque ellas, pues, ¿no? Idiota porque por la hidrocefalia y esto, ¿no? Pero, ¿no? Este niñito tenía materia gris ahí dentro de su cabecita y se llama Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal miraba en las noches, pensaba y miraba apasionado por el tejido nervioso, por la teoría reticular, pero no le cuadraba. Le cuadraba, así que el gran misterio que él tenía era con qué había teñido Golgi, ¿sí? Porque estas eran cosas súper secretas, ¿cierto? Para la tecnología de la época. Y por allá alguien le averiguó que él tenía sales de plata, Golgi tenía sales de plata en la casa. De cierta manera hubo espionaje científico, ¿cierto? Y Cajal pues toma entonces las sales de plata y empieza a hacer sus cortes. Primero tuvo la osadía con hematocilina osina, con unos colorantes muy... Hizo una tinción de la retina y vio esto, lo cual lo quedó perplejo, porque al ver esto tan ordenado en una tinción de un tejido, estamos hablando del ojo, entonces fue el primero que hizo una tinción de la retina y contó las 10 capas que tiene la retina, que próximamente vamos a ver. Esta es la parte de afuera del ojo. Pero además, se pasaba las noches, imagínense, acá Jaime perdió hasta el pelo. ¿Sí? Con los microscopios de la época que eran muy rudimentarios, logró hacer tinciones de tejido nervioso y empezó, ¿no?, a pensar en esto, en la teoría reticular, y logró hacer estos dibujos con sus propias tinciones. Poco a poco se fue profundizando en sus conocimientos y dijo, oh, para mí estos son células, ¿sí? Mire, aquí está el núcleo, son ramificaciones. Entonces, la teoría reticular se va al suelo en ese momento y aparece la doctrina neuronal, que dice que el tejido nervioso está hecho de células igualmente que todos los tejidos del organismo. Lo que pasa es que son células tan modificadas
que pues tratan de expresar un gran retículo de comunicante, pero son células. Entonces, Cajal saca la doctrina neuronal. Golgi, cuando se da cuenta de esto, entre los científicos hay mucha envidia también, él le pone una demanda porque le robó el colorante, ¿sí? Que porque el colorante, ¿sí? Tal vez la persona le sacó el frasquito, no llevó un poquito en el frasquito y él lo echó de menos, pero no, Cajal se mantuvo en su posición. Entonces logra dibujar estas neuronas que son neuronas piriformes, tal vez células gliales. No podía diferenciar todavía entre células gliales y neuronas. Saca la doctrina neuronal, ¿cierto? La doctrina neuronal, ¿qué dice? Como para, ¿no? Acá está la Universidad de Barcelona. Ustedes pueden hacer un posgrado en el futuro, donde Santiago Ramón y Cajal fue director del Departamento de Medicina y Fisiología, de Histología. Y entonces, Santiago Ramón y Cajal, de los científicos de la teoría celular, o sea, hablando descubrimiento de la neurona, ¿sí? Es considerado el padre de las neurociencias, padre de la neuroanatomía, pero ya no estamos hablando de la neuroanatomía como sí, sino aparece un nuevo doctorado, algo nuevo en investigación, que es la neurociencia. Ser doctor en neurociencias. ¿Cómo lo es nuestro querido profesor Conde, que tiene doctorado en neurociencias en la Universidad de Brasil? Y la doctora Carolina también tiene un doctorado en neurociencias. Eso es para investigación más que todo, ¿no? Aquí vemos algunos de los dibujos que hizo Cajal. Entonces, Cajal saca la doctrina neuronal y lo primero que dice la doctrina neuronal es el sistema nervioso está formado por células, ¿sí? O el tejido nervioso está formado por células como cualquier otro tejido, ¿sí? Esas células, entonces las dividió en ese tiempo, las vio estas células que siempre eran grandes y presentaban algo de citoplasma. Entonces, ya el nombre estaba dado por Waldinger, porque son las neuronas. Y las células pegantes. Glía quiere decir pegante por allá en algún idioma que yo no sé, ¿sí? Entonces, glía quiere decir pegante, o sea, células que pegan las neuronas. Por eso se llaman células gliales y neuroglías. Entonces, mirando esto, pues, Cajares dio sus conferencias, convenció a todo el mundo y entonces se ganó el premio Nobel en 1906 también, ¿cierto? ¿Por qué se lo ganó? Porque él verdaderamente delucidó. Golgi por el colorante, o sea, le dieron el premio Nobel a ambos, al profesor y a su alumno. Pero Cajal fue el que verdaderamente descubrió. Bueno, se me olvidó decirles otra parte de la teoría neuronal. Como el sistema nervioso, el tejido nervioso está formado por células, no hay continuidad entre las células, ¿sí? ¿No? ¿Qué quiere decir? Que una célula y otra hay un espacio, no hay continuidad, o sea, no es un retículo. Y ese espacio se conoce como el espacio sináptico. Entonces, cuando una neurona termina, como lo vamos a ver, si la neurona termina acá, hay un pequeño espacio que se llama espacio sináptico. Ahí se vierte el químico de esta neurona para pasárselo a la otra. Ese espacio sináptico es muy pequeño. Cajal no lo podría ver porque es un espacio de 10 a 20 nanómetros y el microscopio llega hasta 500 nanómetros, el de luz. En ese tiempo hasta eran pues más rudimentarios. En 1952, con el descubrimiento de la microscopía electrónica, entonces se ve el espacio sináptico que hay entre una neurona y otra. Y se dice que la neurona que llega se llama presináptica y le transmite su químico a la que está adelante del espacio sináptico, se llama la neurona postsináptica. Entonces, eso formó la doctrina neuronal que hasta nuestros días está vigente, ¿cierto? ¿Cajal habló del químico? Sí, Cajal habló de unas sustancias químicas que se producían porque ya
se ha predeterminado, pues, estamos hablando de 1906, ya la química estaba avanzada para diferenciar algunas proteínas o algunos péptidos. Aquí vemos la neurona tal cual es, entonces la neurona tiene su núcleo, tiene su cromatina, es una cromatina delgada, o sea, eucromatina, lo cual nos informa que el DNA está desarrollado, porque la neurona tiene que, como no se copia, no tiene mitosis, tiene que reparar sus membranas, sus organelas y estar creando todo su aparato mitótico, su aparato, perdón, metabólico. Entonces, es una célula que tiene mucha actividad, ¿sí? Nosotros lo primero que vemos de la neurona o que vamos a estudiar de la neurona sería mirar esto. Por acá lo tengo. Que la neurona tiene el soma. Entonces, el soma es la parte que contiene el núcleo, ¿sí? Son las partes de la neurona. El soma también tiene las organelas. Tiene los cuerpos de Nys, tiene los lisosomas, están en esa parte. Además del soma, la neurona tiene unas ramificaciones que tienen membrana celular y citoplasma. O sea, no son pelos ni nada de eso, son prolongaciones que se van adelgazando. Estas prolongaciones se llaman las dendritas, como las que vemos nosotros acá, las dendritas. Aquí vemos el núcleo y el nucleolo. El soma recibe el nombre también del cuerpo o el pericarion de la neurona. Y es la parte más importante, porque si se daña el cuerpo, el soma o el pericarion, la neurona muere. Entonces sabemos que del soma salen varias ramificaciones, o una, como lo vamos a ver más adelante, que llaman las dendritas. Las dendritas son las que reciben la información. Pero la información también puede llegar hasta el cuerpo, y no necesariamente a las dendritas. Aquí puede llegar un axón trayendo la información directamente al soma. Y las neuronas tienen un axón. Entonces, el soma se adelgaza acá y acá se llama cono axónico. Y después del cono axónico nace el axón. El axón sí es muy importante porque es único. O sea, una neurona puede no tener dendritas, tener una dendrita, tener dos dendritas, tener 100 dendritas. Eso es normal. Pero toda neurona solo tiene un axón. Una de las diferencias que hay entre las dendritas que salen del soma y el axón es que las dendritas se van volviendo delgadas a medida que se alejan de este soma. Se vuelven delgadas, se van ramificando y volviendo delgadas. El axón conserva su diámetro hasta la parte terminal. Entonces, el axón y las dendritas las veremos después. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar en aspectos histológicos del soma, ¿cierto? Yo lo primero que puedo decir es que toda la neurona, o sea, por encima de la membrana celular de la neurona, que se le da el nombre, se le da un nombre especial y es neurilema. Cuando yo le digo a usted neurilema, estoy hablando de la membrana celular de la neurona, sobre la cual se hacen muchos experimentos. Y hay científicos especializados en la morfología del neurilema. Aquí lo estamos viendo, como ustedes lo vieron, es una membrana celular de la neurona igual a todas las membranas celulares con una doble capa fosfolípidos, una parte central que es hidrófilo y una parte hidrófila de afuera, proteínas transmembranales, proteínas que forman canales iónicos que son muy abundantes en las neuronas, glicoproteínas, la superficie, todo lo que ustedes vieron. Sin embargo, la membrana no puede estar ahí sola sin protección. Encima de esta membrana celular existe una lámina basal. O sea, aquí protegiendo la neurona por encima, el soma, hay una lámina basal parecida como a la membrana basal de los epitelios, mucho más delgada, que tiene
los mismos componentes de la membrana basal y la separa del tejido adyacente, que puede ser tejido conectivo, ¿sí? Entonces puede estar en un tejido adyacente. Y una vez se lo digo para que se acuerden, las fibras musculares también están cubiertas por una lámina basal. O sea, las células no se pegan con su membrana celular tanto al tejido conectivo porque tienen que tener una protección ya que son bastante selectivas o su funcionalidad depende mucho del medio externo. Entonces, esa es la membrana de la neurona, no es que sea para más. Miremos aspectos acá como relacionados con el núcleo, por decir algo. Los núcleos de las neuronas son redondos. Solo en un 90% son redondos, bastante esféricos. Y la cromatina es una eucromatina, o sea, una cromatina delgada con un DNA desarrollado. Presenta 3 o 4 nucleolos, pero en este caso siempre vemos uno. Los otros estarían más adentro, en el corte del núcleo, lo cual le da un aspecto de ojo de pescado. Hay algunos otros lugares donde los núcleos pueden ser ovoides o pueden ser no tan redondos, ¿sí? Como en ciertos núcleos del tallo encefálico. Eso ustedes lo verán. Pero que sea esférico es lo más natural para conocerlo al microscopio. Y es grande el núcleo con su nucleolo, lo cual le da el ojo de una, le da el aspecto de un ojo de pescado. ¿Qué se observó alrededor? Los cuerpos de Nys, que ya se sabía, ya se habían visto muchos años atrás, se evidenció que correspondían a retículo endoplasmático rugoso y ribosomas. Y cuando a uno le hablan de eso, están hablando de la fábrica de las células, ¿cierto? La fábrica de proteínas, la fábrica de péptidos, la fábrica de enzimas, que se van a fabricar en el soma. Y por eso la gran relevancia de los cuerpos de Nys, por eso tan notorios, porque la neurona es una célula de alto gasto metabólico que fabrica proteínas, péptidos, coenzimas, apoenzimas, neurotransmisores, y la mayoría de esas sustancias se van a exportar. ¿Sí? Ángela, ¿qué pregunta me tienes? Profe, es que me quedé confundida con una parte que usted dijo como en 2 diapositivas anteriores y revisé el libro y es que dice que el axón también se le llama proceso, ¿no? Sí. Ok, y entonces dice que las neuronas bipolares tienen un proceso en cada extremo de la célula, o sea, como que tienen 2. Pues eso lo vamos a ver más adelantico, ¿cierto? Entonces, por ahora decimos que una prolongación que tiene el soma es el axón. Procesos son siempre prolongaciones de algo, ese le da el nombre a un proceso, ¿cierto? ¿No? Las dendritas también son procesos porque son prolongaciones. Pero no, el axón no se llama proceso, se llama axón. Es más, ese nombre casi no lo he visto, ¿no? Luego vamos a hablar entonces un poco del axón, pero entonces estamos hablando del soma. Estamos hablando, ya hablamos del núcleo, estamos hablando de los cuerpos de Nys, que son las fábricas de proteínas. Bueno, estas proteínas son proteínas de exportación. Si hay alguna otra pregunta, me la pueden ir haciendo. Profe, perdón, pero entonces no le entendí. O sea, ¿sí todas tienen un solo axón o...? Sí, un solo axón. Entonces se le llama bipolares, ¿por qué? Porque tiene un axón y una dendrita, ¿no? Entonces, Okay. por un polo tiene un axón y por el otro polo tiene una dendrita, se llama bipolar. Pero si por el otro polo no tuviera dendrita, se llamaría monopolar, ¿sí? Y si por el otro polo no tuviera una dendrita y tuviera varias dendritas, se llamaría multipolar. Eso es otra nomenclatura, ¿no? Para Listo, llamarlas profe, gracias. sí, para llamarlas de esa manera. Bueno, acá estamos viendo entonces esto, ya sabemos que los cuerpos de Nys. Nosotros sabemos que los axones cuando se unen forman los nervios. Si los axones se unen en el sistema nervioso central, se llaman fascículos, no los vamos a llamar nervios, o tractos. Es una cantidad de píticas o de axones, todos iguales con la misma función, que forman eso que nosotros veíamos
todas esas vías, ¿cierto? Todas esas vías que veíamos nosotros en este dibujito que me gustó tanto, ¿cierto? Me tocó correrlo todo. Esto. Todo esto lo van a estudiar ustedes. Todos estos fascículos y todo por dónde van y a qué llegan y cómo se relacionan y tienen que localizarlos en... Sí, entonces acá tal vez porque me salté esta, entonces aquí vemos las dendritas, que son como las ramas de un árbol, se van volviendo delgaditas, y un solo axón. De esto vamos a hablar posteriormente. ¿Qué otras cosas vemos nosotros en el soma? ¿Sí? Entonces, en el soma, además de los cuerpos de Nis, se encuentra el citoesqueleto. Y el citoesqueleto es muy importante en la neurona porque la neurona tiene diversas formas, con muchas prolongaciones, y esas prolongaciones son, tiene que ver mucho el citoesqueleto para su fabricación y para su crecimiento. Entonces, encontramos tres componentes principales del citoesqueleto dentro del soma neuronal. Estos son los filamentos de actina, llamados microfilamentos, que son los más delgados. Generalmente están formados por la actina globular, que es la bolita sola, y seis actinas globulares pegadas me forman una fila de actina, se llama la actina F, que se va doblando en una L de una estrófila, se va enrollando como un collar de perlas sobre ella misma, teniendo aproximadamente un diámetro de 7 nanómetros. Esta actina es importantísima en el tejido muscular, es la que permite la contracción muscular. Y es cuando están fritando carne, es la que huele a rico la carne, es el sabor de la actina, ¿no? El que lo produce. La actina no solamente se encuentra en las neuronas, sino en todas las células. Ella generalmente refuerza por debajo la membrana celular. Hablamos que por encima de la membrana celular tiene una lámina basal que la protege el tejido conectivo y donde está el glicocáliz. El glicocáliz es un material que está en las células animales y que está encima de la membrana celular, que es el homónimo de la pared celular en las vegetales, pero en los animales no es así. Y por debajo están los filamentos de actina reforzando la membrana, porque es que la membrana es muy delicada. Hay que darle soporte, esqueleto, por eso llaman citoesqueleto. Entonces, en esa parte estarían los filamentos de actina, ¿cierto? Los otros son los filamentos intermedios, porque miden un valor de 10 nanómetros, que es intermedio entre este valor de 25 y 7. Los filamentos intermedios son más característicos del tejido nervioso y se les ha dado el nombre de neurofilamentos, formados por una triple hélice, pero no de actina. Generalmente los neurofilamentos forman una gran familia de moléculas, entre esas tenemos nosotros por lo menos las queratinas, ¿no? Que forman el cabello, ¿sí? Y filamentos intermedios que forman diferentes estructuras celulares. Otro componente y el más importante, creo yo, del citoesqueleto es los microtúbulos. Entonces, los microtúbulos, ustedes los hicieron en el trabajo, miden 25 nanómetros, son los más grandes y están hechos por unidades de tubulina y pues toda la estructura molecular que ustedes ya leyeron o escribieron, ¿no? Pues los microtúbulos tienen que ver mucho con los sistemas de transporte dentro del soma neuronal y los axones, ¿no? Entonces, son verdaderas autopistas, o sea, dentro de las células nosotros no debemos pensar que es como es igual que el mundo exterior, tiene que haber vías, ¿cierto? Carreteras para uno ir de un lugar a otro en los autos. En los microtúbulos se utilizan mucho para transportar neurotransmisores, proteínas, y péptidos y moléculas que se fabrican en el soma, pero actúan lejos de la neurona. Específicamente, ¿dónde termina el axón? Tenemos que llevar esas sustancias hacia ese lugar, ¿no? Y se fabrican en los cuerpos de Nis.
Los microtúbulos entonces sirven de sistema de transporte y de sistema de soporte para el citoesqueleto. Si nosotros miramos el soma, no solamente las dendritas, sino el soma está siendo tocado por terminales axónicas de otras neuronas. Con esto quiero decir que no solo el soma de una neurona va a ser tocado por otras neuronas, sino puede ser tocado por cientos, como vemos acá. Y cada una trae una chispita de energía. ¿Sí? Para que la corriente nerviosa se transporte por el axón, se necesita de que aquí haya una sumatoria de energía que se llama sumatoria temporal y espacial, que creen una corriente que salga por el axón. ¿Qué quiero decir con esto? Que no por el hecho de que estas terminales axónicas estén tocando aquí todo esto, pero esta no. Esta de pronto no trae informe. Para yo alcanzar el umbral necesito, haciendo la analogía, si estos fueran bombillitos de esos de Navidad, ¿cierto? Que 20 bombillitos se prendieran instantáneamente. Y esos 20 bombillitos crearían una energía que me haría pasar el potencial de acción o la corriente eléctrica por el axón. Si son 18 bombillitos, no va a pasar porque no alcanza el umbral. 15 menos. Pero eso, si son 25, ¿qué pasaría? ¿Pasa o no pasa? Sí pasa. Pasa, porque ya después de 20. Entonces es muy importante que ustedes comprendan esto, porque no por el hecho de que lleguen sinapsis y toquen acá, puedan generar la onda. Se necesita llegar a un umbral, a una cantidad de energía determinada, sencillamente para que este axón pase su señal y su señal vaya a terminar en otra parte, como acá, ¿sí? Que termina ahí y depende de otras funciones. Entonces hay somas Profe, neuronales. una pregunta. ¿Sí? Qué pena. Entonces, a mayor cantidad de estímulos sobre la neurona, ¿el impulso sináptico aumenta su velocidad? No, es pasa o no pasa, pero no tiene nada que ver con la velocidad. ¿Cierto? O sea, si tú logras llegar al umbral, tras 20 bombillitos instantáneamente se prendieron, sumaron la potencia que se necesitaba y por el cono axónico sale la transmisión de ese impulso. Si es menos, no. Pero si es más, ¿qué pasa? Pues más sale más rápido, ¿cierto? Si son 30, si son 40, de todos estos. Pero yo con 20 necesito. Esto nos habla a nosotros del poder de las decisiones. Cuando usted tiene que tomar una decisión, de pronto, por aquí está diciendo usted, no, pero es que pasa esto y por acá. Sí, es que esto va a suceder, yo no sé qué. Pero es que si se entera mi suegra, tal cosa. Pero es que dejo de ganar, yo no sé qué. Hasta que de pronto se suman muchos y ¡pum! Usted decide, ¿cierto? ¿Lo hago o no lo hago? Ese umbral lo van a ver ustedes en fisiología y la neurona siempre está por debajo. Cuando alcanza ese umbral, la membrana se despolariza y se genera una onda a través de la membrana que va a viajar hasta el final para que el químico se granule, pase al espacio sináptico y la otra neurona reciba en sus receptores su información y siga con el impulso nervioso, ¿no? Bueno, acá podemos ver... Profesor, una pregunta referente a eso. ¿Todas las neuronas tienen el mismo ese potencial o mínimo energía que requieren o varía, depende del tipo de neurona o la posición en la que esté? Casi generalmente es como un potencial estándar en ellas, ¿no? Porque por lo menos, sí, yo le digo a usted una cosa, uno por lo menos, hay una frase que dice, la copa que derrama, ¿cómo es? La última gota que derrama la copa. Se refiere a esto, ¿cierto? Si usted tiene estímulos, si alguien lo está molestando, usted se deja y esto y aquello, y empieza a hacerle estímulos mayores, a ofenderlo mayormente, pues alcanza el umbral y usted reacciona, ¿cierto? Pero mientras hay gente que reacciona con menos, ¿cierto? O sea, que se enoja con menos cantidad de ofensas que otras. Y nosotros los que ya tenemos como, uno sabe que la inteligencia emocional lo lleva a que cuando uno ve estas situaciones es mejor estar como callado porque genera más, usted por lo menos
una riña o en algo, usted contesta mal o contesta esto, entonces genera más y hace que pues se alcance el umbral más fácilmente. Pero lo que yo quería decir más que todo con esto es lo relacionado, que no es que por el hecho de que estén tocando impulsos nerviosos al soma o a las dendritas, no necesariamente va a pasar el impulso nervioso. Bueno, sigamos acá. Además del núcleo, las neuronas tienen lisosomas. Entonces, los lisosomas de las neuronas son muy sensibles a la falta de oxígeno. Como la neurona está haciendo un metabolismo muy alto, verbigracia, el tejido nervioso pesa aproximadamente 1300 a 1500, bueno, el encéfalo pesa 1350 a 1400 gramos, o sea, 1,5 kilos. Y el resto del cuerpo, si usted pesa 80 kilos, el resto del cuerpo pesaría 78,5 kilos. Ese 1,5 kilos se come el 20% de la energía que nosotros consumimos. O sea, el encéfalo gasta el 20% del oxígeno del gasto cardíaco, 1,5 kilos. Y el otro 80% es para los 78 kilos. Entonces miremos que es altamente metabólico y consume altas cantidades de oxígeno constantemente. La energía de la neurona es la glucosa, ¿sí? La glucosa rápidamente se mete por los capilares sanguíneos, cruza la barrera hematoencefálica y entra. Y la neurona está haciendo muchísima actividad, una célula altamente metabólica. Entonces, si le falta el oxígeno, va a ser rápidamente sensibilizada. Y esta fracción equivale más o menos entre 5 y 7 minutos. O sea, entre 5 y 7 minutos de privado de oxígeno puede alcanzar la muerte, sobre todo de la corteza cerebral, donde están las funciones mentales superiores que yo les hablaba anteriormente. Puede que queden funciones hacia abajo, en el tallo cerebral queden los centros cardiorrespiratorios. Ahí queda usted en estado vegetativo, porque ya su cerebro o sus cortezas, todos esos circuitos están destruidos, o sea, ya usted ha desaparecido como persona. La gente no entiende eso, pero uno les explica. Y ellos siempre creen en el milagrito, ¿cierto? Que la persona va a despertar, que la persona, sí. Siempre que una Profe, ¿ese persona... es el problema con reanimar a ciertos pacientes? Como después de cierto tiempo, es el riesgo que uno corre, que queden en estado vegetativo. Pues sí, si lo miramos de diferente, usted sabe cuánto le cuesta al sistema de salud un paciente en estado vegetativo, ¿cierto? Con 4 pañales diarios y con toda la asistencia y todo eso. Un paciente vegetativo está valiendo 200 millones al año, ¿sí? Al sistema de salud. Entonces, no es que si usted lo reanima mucho, puede que sobreviva, pero ya con muerte cerebral, y sí va a quedar para el sistema de salud un gasto, ¿sí? Y ahora, si de pronto va a quedar con déficit cognitivo, o sea, va a perder funciones mentales superiores, no todas, pero queda discapacitado. Entonces también va, digamos, pues uno siempre quiere que sus familiares vivan. Yo me acuerdo del doctor Chávez que él decía, no reanimen más de 15 minutos. O sea, que reanimación usted ya debe saber cómo deben reanimar. Que uno de pronto se ve abocado a hacerlo en un momento que menos piense. Verbigracia, por lo menos, ¿sí? Una persona recibe una descarga eléctrica potente. El corazón pierde el ritmo del sístole y diástole y queda como una gelatina. Entonces, ahí es donde usted debe reanimar para comprimirlo y que dándole oxígeno por la boca y comprimiendo el corazón, como tiene un sistema de válvulas, la sangre sigue circulando y no se puede devolver porque la válvula funciona mecánicamente y lo mantiene vivo mientras llega a un centro hospitalario en 10, 15 minutos, lo mantiene vivo y ahí sí lo reanima, ¿cierto? Pero si usted deja que pasen los 10 minutos y cuando llega al centro hospitalario aún está vivo, ya está en estado vegetativo, prácticamente. Entonces es muy importante estos primeros auxilios, que lo vean ustedes al menos por YouTube, ¿sí? Cómo se hace una reanimación. Por lo menos hay que ponerlo sobre una superficie dura, si no resulta partiendo de las costillas. Y si es una persona anciana es peor y resulta peor lo que usted está haciendo. Dice, no, él hubiera sobrevivido, pero fue que le partieron las costillas, sí, no sabía reanimarlo bien, etcétera. Cosas así. Los lisosomas son muy sensibles a esa falta de oxígeno, o sea, después de 5 minutos
los lisosomas se vuelven permeables y dejan salir las enzimas proteolíticas. Las hyaluronidasas, las proteasas y todas estas enzimas es como la destrucción de las bacterias y de todo se lleva dentro de los lisosomas. Al salir las enzimas empiezan a lisar todas las organelas. Empieza el proceso que se llama autólisis. Y las neuronas son muy sensibles. 7 minutos, 10 minutos. Ya después de 10 minutos. Lo más curioso es que el doctor Chávez nos dijo que no, más de 15 minutos no. Y un día llegó el papá del doctor al centro médico. Que llegó el papá del doctor Chávez, venía así. Y el doctor Chávez empezó a reanimarlo, claro, su papá. Y entonces yo le dije, doctor Chávez, ya 20 minutos. Sí, porque usted nos dijo que era hasta 15. Entonces uno de la desesperación. Hay gente que hasta reanima hasta media hora. Eso. Ustedes si reaniman y miran la pupila, y la pupila está grande y siguen reanimando, ya es perdido lo que estén haciendo, ¿cierto? O lo que hicieron con Diomedes Díaz, que se murió a las 9 de la mañana, y a las 4 de la tarde, cuando lo descubrieron, se lo llevaron para la clínica rápido a ver si lo podían reanimar. Entonces, eso no sería. Entonces, acuérdense ustedes que el tejido nervioso es muy sensible a la carencia de oxígeno, ¿no? Nomás si su corazón deja de palpitar 2 o 3 veces, que quede en un pequeño paro, usted se desmaya inmediatamente, ¿sí? Se desploma. Entonces, bueno, ¿qué otras cosas podemos encontrar? Las mitocondrias son muy abundantes en el soma. Mientras las células normales tienen entre 2.000 y 3.000 mitocondrias, las neuronas tienen aproximadamente entre 5.000 y 7.000. También depende de la actividad que tengan. Pero las neuronas tienden a ser redondas, no como las vemos acá o como tradicionalmente las observamos ovaladas, ¿cierto? También se encuentran ribosomas libres y se encuentran inclusiones. Dentro de las inclusiones son sustancias que están ahí, pero no son organelas, son sustancias inertes. Entonces tenemos la lipofuchina. La lipofuchina es el pigmento del envejecimiento. No hay una ruta metabólica que logre que la lipofuchina se degrade. Entonces, al degradarse, al no poderse degradar la lipofuchina, se acumula. Y al acumularse, las neuronas se envejecen. Entonces, la lipofuchina es el pigmento del envejecimiento. Y todavía no se ha encontrado una ruta. No, yo rescato antes porque termino el también. Bueno, jóvenes, entonces la lipofuchina, si usted lograra encontrar una ruta metabólica para destruirla, la neurona viviría más tiempo. También se encuentra en las células cardíacas, porque el corazón es otro órgano que trabaja constantemente. Y es un pigmento pardo, amarillento, que no tiene una ruta metabólica para degradar. Al acumularse, la neurona pierde agua y las células pierden agua y se envejece. Se ha calculado que si lograra, por algún método, descubrir la ruta de degradación de la lipofuchina, se podría aumentar la vida más o menos inicialmente hasta los 150 años, ¿cierto? Pero en los estudiosos de la longevidad dice que la vida se puede posiblemente en el futuro llevar hasta los 500 años, ¿no? Cuando se descubra bien y que se miren los métodos. Entonces ustedes podrían estudiar otras carreras. ¿Cómo? Una pregunta, entonces, usted dice que más de 5 minutos sin oxígeno, ¿no? Y entonces las personas que aguantan bastante tiempo, ¿cómo hacen debajo del agua? Eso me hace acordar de que alguien me preguntó, ¿cómo te ha ido a ti en el matrimonio? Yo le dije, en mi matrimonio parecen 15 minutos. Dije, uy, si usted lleva 10 años de casado, le dije, parecen 15 minutos, pero debajo del agua, sí. Esa hay gente que se adapta, mija, ¿entiendes? Se adapta y desarrolla más mioglobina en los músculos. La mioglobina es una proteína que también transporta oxígeno. Puede estar ¿no? Y está en ciertos animales como las ballenas, las focas, esto que demoran media hora debajo del agua y todo.
pero viene un proceso de adaptación. Yo digo en términos generales, que si una persona común y corriente, sí, bueno, por lo menos usted, mata a muchas personas, que una persona con mucha fuerza le pone una almohada sobre la cara y la tiene ahí, la tiene y la tiene, y 5 minutos ya la tiene sofocada, ¿sí? Porque fuera de eso, pues la persona, la desesperación que tiene y todo esto, pues pierde más oxígeno. Por eso cuando hay traumas severos craneoencefálicos, entonces inducen coma barbitúrico para que las neuronas funcionen muy lentamente y no consuman oxígeno. Porque si consumen oxígeno, entonces se van a destruir porque no lo van a conseguir. Entonces es mejor meterlos en esos comas inducidos para llevar y bajar la temperatura igualmente, ¿no? Para que haya menos daño. Lo mismo sucede cuando hay infarto del miocardio, se trata de dar medicamentos que bajen la frecuencia cardíaca. Si el corazón disminuye el número de palpitaciones por minuto, pues gasta menos energía y de esta manera las células que están demandando oxígeno por isquemia no necesitan y se pueden preservar y eso es uno de los tratamientos, ¿no? Entonces pueden ser 5, 7 o 10 minutos, ¿no? Pero usted haga el ensayo nomás, meta la cabeza debajo del agua y mira a ver cuánto es capaz de dejarla. Verá que si demora minuto y medio, es mucho, ¿cierto? También ese es un deporte y es hasta peligroso porque una vez una muchacha de estas que era campeona mundial bajó los 140 y pico de metros y cuando subió llegó muerta. Entonces murió, ¿no? Son deportes de riesgo, ¿no? De la voluntad. Y eso que ellos tienen ahí, cada 10 metros hay buzos de seguridad que están pendientes, cualquier cosa. Pero no aconsejo practicar ese deporte. Bueno, estaba hablando de la lipofucina. Entonces, ¿sí? Qué pena, una preguntita. ¿La lipofucina se produciría entonces en los cuerpos de NIS, cierto? ¿O dónde? No, es un residuo. ¿Pero de dónde sale? Es un residuo lipídico que sale generalmente del aparato del retículo endoplasmático liso, ¿cierto? Y se va acumulando. Se produce en todas las células. En realidad no se conoce bien su procedencia, pero se acumula y no puede, y por eso lo consideran. Entre más esté acumulado, calculan la edad de las células, sobre todo en las células que tienen bastante metabolismo. Acuérdense que las células es una unidad viva, es la unidad de la vida y hace su metabolismo y todas sus funciones en su interior, que es, pues lo vieron ustedes el semestre pasado, es sorprendente, ¿no? ¿Qué otros? Esto, o sea, y cuando hablamos de los cuerpos de NIS, hablamos solamente de retículo endoplasmático rugoso, o sea, el liso no entra ahí. Y ribosomas. Ah, listo, gracias, profe. El liso no. El liso generalmente, y una vez para decirle, generalmente tiene unas cisternas que almacenan calcio. Es la función del, ¿no? Y los residuos de ellos producen más que todo la lipofucina. Pero a nivel celular se está produciendo por el metabolismo que está sucediendo continuamente en las células. Bueno, otro pigmento que encontramos es melanina, es el mismo pigmento que le da el color a la piel. Esto hace que ciertas partes del encéfalo se vean negras, por lo menos tenemos la sustancia negra que se identifica precisamente por esto. Otro pigmento es el sulfato ferroso, que se encuentra también acá adentro. El sulfato ferroso también, pues, existen ciertas neuronas que tienen ciertas funciones, pero, digamos, nos ayudan a distinguir cosas como los núcleos rojos que están dentro del encéfalo, los cortes. Entonces, eso es más o menos lo que concierne al soma neuronal. Entonces, como ven, es una cosa más como celular, como lo que ustedes vieron. Entonces, nosotros sí pasaríamos a hablar de otras partes. El soma neuronal hace que a la neurona se le dé un nombre. Entonces, por lo menos, nosotros tenemos acá que estas neuronas que tienen un soma en forma de pirámide se llama neurona piramidal o neurona triangular. Esta tiene un soma en forma de pera, entonces se llama neurona piriforme. Esta tiene una forma de grano, entonces se llama neurona granular. Y así, o sea, cuando ustedes tienen forma estrellada o forma fusiforme o forma en cesta, ¿no? Eso quiere decir que nos estamos refiriendo a la forma del soma de la neurona. No nos estamos refiriendo ni a las dendritas ni a la zona. Es una nomenclatura que se tiene, ¿no?
Miremos ahora entonces cómo clasificar las neuronas de acuerdo a otras estructuras antes de verlas. Entonces, la primera neurona que existe es la neurona primitiva que se desarrolla del ectodermo, que sería como esta, pero quítele esto. Es lo que decía ya la niña, ¿cierto? Solo tiene axón, pero por el otro polo no tiene nada. Esa neurona se llama neurona unipolar o monopolar. Es un nombre fácil de recordar. Por un solo polo tiene una ramificación, como lo vemos acá. ¿Sí? Por el otro polo no. Esos neuroblastos son primitivos de la vida embrionaria. ¿Cuál es el problema de ellos? Que a veces quedan congelados y no se desarrolla la neurona y entonces se vuelven canceríferos. ¿Sí? Se vuelven canceríferos y uno de los mayores problemas es que quedan neuroblastos en la retina y se forma el retinoblastoma, ¿sí? Entonces, el retinoblastoma es un tumor y ese tumor destruye el ojo y hay que sacar el ojo. Generalmente a uno le va a pesar porque es niños pequeños, niños de 3, 4, 5 años. ¿Quién lo va a abordar para decirle que hay que enuclearle un ojo? Enucleación quiere decir sacar el ojo, ¿no? Es como se dice en medicina. Y a veces les aparece en el otro. Entonces, esos unipolares o esos neuroblastos, bueno, los neuroblastos originan todas las neuronas, ¿sí? La palabra blasto quiere decir primitivo. Posteriormente, la neurona cuando empieza a desarrollarse, entonces sale una ramificación. Entonces ya la neurona se llama neurona bipolar. La neurona bipolar, ¿sí? Entonces tiene una ramificación por el polo norte, por decir algo, y una por el polo sur. El soma, el núcleo, el nucleolo, eso serían las dendritas y este sería la zona. La otra es que nosotros vemos que cuando un impulso nervioso llega aquí a las dendritas, entonces él llega viajando así, ¡tarán! Viene así, a una velocidad, ¿cierto? Y pasa por el soma, llega a la zona. Si usted observa esta que está en este lado, si el impulso llega a la dendrita, ya haría esto. ¿Cuál es la diferencia? No toca el soma. No toca el soma, sí. No toca el soma. Entonces, ¿cuál tiene más velocidad? La que no toca el soma. La que no toca el soma. Entonces, esta se llama unipolar. Pero el verdadero nombre no es unipolar, es pseudo unipolar. Parece que tuviera una sola prolongación como el neuroblasto, que no lo vemos acá. Se llama pseudo de falso. O sea, falsamente unipolar, porque es que verdaderamente lo que dicen los estudios es que esta dendrita se desplaza hacia acá y este axón se desplazan hacia acá, se unen y de los dos sale una ramificación a la neurona, al soma. Entonces, estas que están acá, estas bipolares se encuentran en los órganos de los sentidos. Ojo, oído, olfato, gusto. Menos en el tacto. En el sentido del tacto existe la pseudo unipolar. Nosotros necesitamos más velocidad para el tacto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un pinchazo, una quemadura en las manos, una lesión, una injuria, ¿no? Entonces, las velocidades son aproximadamente de 160 metros por segundo. Y en estas son mucho más bajas. Ahora, ¿cuál es la otra posibilidad? Que por este polo no sale una sola ramificación, sino miren acá, salen varias. Entonces no se llama bipolar, sino se llama multipolar. La mayoría de neuronas multipolares son neuronas motoras o neuronas inhibitorias. Esta que está acá también es lo mismo, multipolar, miren. Por este lado le sale. Y tienen un solo axón. Todas las neuronas tienen un solo axón. Entonces a usted le dicen, lo que pasa es que esto es una neurona bipolar. Usted se refiere acá, ¿cierto? Ah, no, porque es una neurona piramidal. Ah, la piramidal es una neurona multipolar. Mírela acá. O la neurona estrellada es una multipolar. Estrellada por el soma, ¿no? Pero la neurona piramidal
Bueno, es multipolar. Entonces, esa es otra nomenclatura. Uno la puede decir. Acá estamos viendo, ¿cierto? Neurona bipolar, vemos las dendritas, vemos el soma, vemos el axón. Neurona pseudo unipolar, ahí sí tiene el nombre, ¿cierto? A ver, pregunta. ¿Pregunta? ¿Se repitieron? Y la neurona multipolar, que generalmente es motora, con muchas ramificaciones. ¿Qué otra clasificación podemos hacer de las neuronas? Mire, por lo menos observen acá ustedes la neurona de Purkinje. Imaginen usted la cantidad de ramificaciones que tiene, ¿cierto? Y esta neurona de Purkinje que queda en el cerebro se le han calculado aproximadamente 200.000 contactos sinápticos. Una sola neurona tiene 200.000 contactos sinápticos. ¿La neurona de qué, profe? Esta es la neurona de Purkinje, que si la clasifico por el soma es piriforme. Si la clasifico por el número de dendritas es multipolar. Ahora me queda una clasificación de las neuronas. Clasificación de las neuronas según lo largo del axón. Entonces, si tiene el axón muy largo, y eso sí lo clasificó Golgi, se llaman Golgi tipo 1. Entonces son las neuronas que tienen el axón en la médula lumbar y salen por el nervio ciático y llegan hasta el dedo gordo del pie, teniendo un axón largo como de 1 metro. Son Golgi tipo 1. Solamente son el 2% de todas las neuronas del sistema nervioso. Y lo contrario serán las neuronas con el axón muy corto. Se llaman Golgi tipo 2. O interneuronas. Generalmente están entre 2 neuronas. Entonces pueden estar entre una neurona sensitiva, la interneurona ahí, y una neurona motora que va a dar la respuesta de que usted aleje el músculo, aleje la mano o traiga el músculo porque está quemando o cualquier cosa de esas, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos clasificarlas según el soma, según el número de dendritas y según lo largo del axón. Y también hay neuronas que no tienen axón. Entonces tenemos ejemplo, las neuronas amacrinas de la retina. Ya se comprobó que no necesariamente la conducción de la corriente nerviosa siempre es en esta vía, dendritas, soma y axón. Si llegaron estímulos a las dendritas, pues se vienen por las dendritas, llegan al soma y pasan al axón. Si el estímulo toca el soma, empieza en el soma y pasa al axón. El estímulo también puede tocar directamente el axón y pasa a derecho. Entonces eso se llaman sinapsis. Sinapsis de dendritas con dendritas, sinapsis de dendritas con el soma, perdón, del axón con el soma y sinapsis del axón con el axón. Se llamarían axoaxónicas, axosomáticas y axodendríticas. Lo que sí es cierto es que la conducción nunca se va a ir en dirección contraria. La conducción es unidireccional, ¿no? Va en una sola dirección. Bueno, miremos por acá, ¿qué más tenemos? Las dendritas. Yo podría decir algo de las dendritas. Primero, las dendritas son como lo vemos acá, se van adelgazando a medida que... Las dendritas no son estáticas. O sea, las dendritas crecen, se rebustecen, hacen contactos sinápticos, degeneran y mueren y se pierden los contactos sinápticos. Esto se conoce como plasticidad cerebral. Y constantemente estamos conectando dendritas, contando, ¿no? Ese es el proceso que estamos haciendo, proceso de aprendizaje, nuevas experiencias. Y las dendritas que no se usan se atrofian más rápidamente y desaparecen, ¿cierto? Entonces yo les hablaba a algunos estudiantes que uno a veces encuentra un amigo que tuvo hace 20 años y que eran amiguísimos y vuelve y se habla con él y lo visita. Posteriormente ya no vuelve a hablar con él porque ya aparecieron nuevas amistades, nuevas sinapsis, nuevas cosas. Y para que se mantenga esto, la sinapsis
es dinámica, ¿sí? Si usted repite una sinapsis, la sinapsis permanece, ¿cierto? Si usted está repitiendo algo, ¿por qué? Porque es que de pronto la dendrita va naciendo por acá pequeñita, ella va naciendo y no está comunicada con nada, y sigue creciendo y sigue creciendo, y de pronto esta dendrita de aquí tiene un contacto sináptico. Entonces, si usted lo mantiene, esta dendrita se pega acá y lo refuerza. Pero si no se vuelve a recordar el hecho como un número telefónico que uno no vuelve a recordar o como algo que, ¿no? Pues se desvanece, la dendrita desaparece y de esa manera la memoria se puede perder el evento, ¿no? Que se sufrió alguna vez. Entonces, las dendritas le dan a las neuronas el fenómeno de la plasticidad cerebral, que también se ve en los ciegos o los invidentes, cómo desarrollan el oído y las percepciones, ¿no? Debido a que no están, generalmente el 70% de lo que nosotros procesamos tiene que ver con imágenes, ¿no? Nosotros estamos viendo continuamente y procesando en base a imágenes y a recuerdos y etcétera. Entonces, las dendritas están formadas por microtúbulos y presentan también cuerpos de Nys, partes de organelas, porque son prolongaciones del soma. Si usted suma el área de todas las dendritas, sería más grande que el área del soma, donde está el aparato de fabricación de neurotransmisores. Alguien decía, nadie se baña 2 veces en el mismo río porque al otro día que esté bañando, el río el agua es diferente, las nubes están en diferente posición sobre el cielo, hay insectos que no estaban, es un momento único. Y se refiere a esto, a las dendritas. Las dendritas, millones de ellas se desconectan diariamente y millones, de acuerdo a lo que, ¿no? Se sabe que la plasticidad cerebral tiene su máxima capacidad entre los 29 y 33 años, ¿sí? Que es generalmente donde los grandes genios hacen descubrimientos, empiezan a hacer sus descubrimientos o hacen sus obras musicales o cosas así, ¿no? Bueno, hablemos algo del axón. El axón es una ramificación única que no se adelgaza, pero pueden haber 3 clases de axones. Axones delgados, axones medio y axones gruesos, por decir así. Pero vemos las letras. Los más gruesos son las fibras, los axones se llaman también fibras nerviosas. Y generalmente ellos viajan entre ellos. Yo les decía que cuando están en el sistema nervioso central se llaman tractos o fascículos y cuando están por fuera del sistema nervioso central se llaman nervios. Entonces me repasan cómo es la estructura de un nervio, o sea, qué es el endoneuro, el perineuro y el epineuro. Eso lo dejo de tarea, ¿cierto? Para que ustedes lo vean. Entonces, los axones forman esas fibras nerviosas que pueden ser largas o cortas. Los axones presentan microtúbulos, ¿sí? Entonces, ellos sirven para transportar, acá tenemos el núcleo, el axón y la terminal, ¿sí? Antes de eso, pues, se me ha pasado a decirles que el axón termina en una parte llamada teledendrón y ahí se ramifica. Y mira las ramificaciones, ¿cierto? Cada ramificación termina como en un zapatico, llamado botón sináptico. Y en esos botones sinápticos se acumulan los neurotransmisores, los péptidos y las proteínas o enzimas fabricadas en los cuerpos de Nys. Entonces se fabrican en los cuerpos de Nys y viajan por el axón. Y se acumulan acá en vesículas de neurotransmisores generalmente. ¿Para qué? Para que esas vesículas se degranulen y le transmitan la señal a la siguiente neurona o a un músculo. El músculo también es excitable por esto. Entonces los axones se dividen en axones gruesos, regulares y delgados. O sea, fibras A, fibras B y fibras C. Las fibras A son los axones más gruesos. Y fuera de ser gruesos, son largos, están cubiertos por mielina. Entonces estas salchichitas que están acá es un recubrimiento de unas células que llaman células de Schwann, que cogen su citoplasma y lo enrollan sobre el axón
Ahí está el núcleo de la célula de Schwann. Y aquí viene otra y lo protege, y aquí otra, pero entre ellas queda un espacio que se llama nodo de Ranvier. Entonces, estos axones de más diámetro, fibras tipo A, se revisten ahora de mielina. La mielina es un lípido producido por las células de Schwann, que son células glías del sistema nervioso periférico, y producido por las oligodendrocitos en el sistema nervioso central, como lo vamos a ver más adelante. Pero por fuera, en los nervios, son las células de Schwann. Entonces, ¿esto para qué sirve? Pues el impulso nervioso, en vez de tener que viajar canal por canal, así, canales de sodio, potasio, canales de sodio, debido a la mielina se disminuye la resistencia, entonces el impulso viaja a saltos, viaja de aquí hasta acá y luego hasta acá. Entonces aumenta la velocidad. Y ustedes saben hoy en día que la velocidad es dinero, que la velocidad en los computadores, que la velocidad que está lento, que todo, ¿cierto? Entonces, entre más células de este tipo, entre más mielina curan los nervios, pues más velocidad. Y si hay más velocidad, podemos decir que hay más capacidad de reacción, más inteligencia y mejor toma de decisiones. Eso sería entonces lo relacionado con... Ahora, los cuerpos de Nys fabrican en su retículo endoplasmático y ribosoma lo que dijimos, pasa por el aparato de Golgi y se exporta a la terminal. Eso se hace a través de los microtúbulos y el transporte se llama transporte anterógrado. Mira, aquí lo vemos. El transporte anterógrado utiliza los microtúbulos y unas proteínas llamadas cinesinas o kinesinas. Esas proteínas van girando sobre los microtúbulos. El transporte anterógrado generalmente es un transporte rápido que hace que los neurotransmisores que se fabrican acá lleguen a este sitio, a estas vesículas sinápticas que, vuelvo y repito, están en los botones sinápticos. ¿Y a quiénes pertenecen los botones sinápticos? A la ramificación del axón, que se conoce como el teledendrón. Tele es más allá, ¿cierto? Televisión, visión lejos, ¿cierto? A esto. Entonces aquí vemos las vesículas sinápticas. A grosso modo, puedo decirles que cuando vienen los estímulos sobre el soma, cuando se alcanza el umbral, entonces la onda viaja es por la membrana, no tiene nada que ver con microtúbulos. La onda del potencial de acción o despolarización viaja por la membrana, entrando sodio, saliendo potasio, va como una ola. Y cuando ella pasa por acá, por encima de los canales del calcio, el corrientazo del potencial de acción abre los canales del calcio. El calcio entra y hace que el neurotransmisor se pegue aquí y se degranule. Cuando se degranula, llega la otra neurona a los receptores, llega suficiente energía a esos receptores para que siga la onda por la otra neurona, ¿sí? Y este sería el espacio sináptico. O sea que todo el potencial de acción, toda la gracia que nosotros queremos es que nos abran los canales de calcio cuando este corrientazo pase por encima. Y al abrirse los canales de calcio, sucede todos estos fenómenos para que el neurotransmisor pueda salir al espacio y caer sobre los receptores de la otra neurona. A medida que va cayendo sobre los receptores, genera el potencial y se abren los canales del sodio nuevamente y sigue el proceso. Eso lo van a ver muy bien después, solamente le estoy dando como unos brochazos por encima, ¿cierto? Después de que se usa el neurotransmisor, muchas sustancias de acá, por lo menos la acetilcolina, que se divide en acetil-CoA y colina, se recuperan y viajan hacia el lado contrario. Entonces se llama transporte retrógrado. Van a los cuerpos de Nys y se reutilizan sustancias de estas, se fabrican nuevamente y otra vez hacia allá por transporte anterógrado. Después vamos a hablar que hay un transporte anterógrado y un transporte retrógrado. ¿Sí? El anterógrado es más rápido y el anterógrado se usa también para reparar la neurona, para reparar las membranas celulares y esto. Pero en su mayoría para traer los neurotransmisores de exportación que vienen acá a cumplir su función. ¿Qué pasaría si se corta el nervio o se corta el axón? Entonces el transporte anterógrado se estanca, ¿sí?
porque se cortó el nervio por una puñalada o cualquier cosa. Y los cuerpos de NIS empiezan a desaparecer. ¿Por qué? Porque como no tienen que exportar, entonces, ¿para qué fabrican? Ese fenómeno se llama cromatolisis. Cuando los cuerpos de NIS empiezan a desaparecer y al volverse pálidos, porque no se puede transportar. ¿Sí? Si observamos nosotros los axones del sistema nervioso central, entonces vamos a ver algo de las células gliales. Tenemos nosotros los oligodendrocitos. Estas células equivalen a las células de Schwann en el sistema nervioso periférico, que fue lo que vimos anteriormente. Pero hay una diferencia, que la célula de Schwann solo envuelve un axón. Hace esto, una prolongación y solamente hace esto. El oligodendrocito, ustedes ven que hace uno, otro, tiene muchos bracitos y esos bracitos recubren los axones con mielina. Entonces el oligodendrocito es del sistema nervioso central. Se dice que entre más oligodendrocitos haya, puede haber más inteligencia porque hay más recubrimiento y más recubrimiento implica más velocidad. O sea, cuando la fibra es tipo B o cuando la fibra es tipo C no tiene mielina, no está mielinizada, ¿sí? Entonces, conduce a baja velocidad, 5 metros por segundo, ¿sí? 10 metros por segundo. Mientras alta velocidad son 140, 150 metros por segundo. En análisis del cerebro de Albert Einstein, se encontraron muchos oligodendrocitos. Entonces, pero también los oligodendrocitos aumentan en la vejez y pues Einstein murió de 76 años. Entonces, los oligodendrocitos producen también tumores que se llaman oligodendrogliomas. Son operables, ¿no? Oligodendrogliomas, tumores cerebrales. Aquí vemos nosotros la mielina como, y el nódulo de Ranvier cómo se adelgaza. Lo que yo les quería decir es que el impulso cuando pasa, si no hay mielina, él sigue su camino así, como una mechita de pólvora, ¿sí? Abren canales, cierran canales, abren canales. Porque el canal de sodio aquí abre el siguiente y el siguiente abre el siguiente, ¿no? Sino que un canal de sodio acá, como hay mielina, es capaz de abrir este canal de sodio acá. Entonces, no necesito abrir todos estos saltos, ¿cierto? ¡Pam! ¡San! Y aumenta la velocidad en los botones terminales. Aquí estamos viendo la terminal el botón, ¿no? El botón sináptico, las vesículas sinápticas, se abren los canales de calcio, las vesículas se pegan acá y por exocitosis sueltan el neurotransmisor llega a estos receptores, empieza a llenarlos, cuando llega una cantidad de energía a estos receptores, se genera nuevamente la onda y sigue por la membrana para abrir los canales de calcio. Cuando se está tocando un músculo, entonces esto se llama placa motora. Cuando se está tocando otra neurona, se llama una sinapsis. Como la sinapsis utiliza sustancias químicas, se llama una sinapsis química. ¿Sí? Sinapsis química. Entonces aquí están los neurotransmisores que pueden ser la serotonina, la dopamina, la sustancia P, el GABA, el ácido gaminobutírico. Entonces, en todos lados hay neurotransmisores diferentes. La dopamina es uno de los más importantes. La falta de serotonina hace que se padezca depresión y no se duerma bien, etcétera, ¿no? Entonces, los medicamentos ayudan a esto. Profe, ¿los nódulos de Ranvier están como en una distancia específica o eso es como al azar del cuerpo? No, están a una distancia específica, no me acuerdo cada cuánto, pero es una distancia que me permita que un canal de voltaje acá, por tener esa sustancia lipídica encima, no necesite ir canal por canal, sino que me lo abra a distancia. Entonces, de acá me lo abre hasta acá, hasta donde está el nódulo. Por eso la velocidad aumenta ostensiblemente. Se llama corriente saltatoria, la corriente salta, ¿sí? O sea que tampoco podría tener mucha mielina porque quedarían muy separados, ¿sí? Mucha mielina, sí, quedaría muy separados, entonces el voltaje del nódulo de acá no alcanzaría a abrir el del otro lado. ¿Sí me entiendes? Sí.
O sea, cuando no es con mielina, tiene que ser 1 por 1. Pero la mielina baja la resistencia eléctrica y aumenta la velocidad. Bueno, hay otras cosas que nosotros, esto sí lo podemos más o menos leer. Pues tenemos los astrocitos, ¿cierto? Los astrocitos son células gliales que son de las más importantes. Asisten a las neuronas, les retiran el potasio, les retiran neurotransmisores ya reutilizados. Con sus pies tocan los vasos sanguíneos formando la barrera hematoencefálica, que pues esto deben leerlo, la barrera hematoencefálica es muy selectiva para dejar salir cosas que estén dentro de la sangre, ¿sí? Solamente deja salir glucosa o deja salir oxígeno y algunos aminoácidos. Y eso todos con transportadores activos, porque la sangre lleva muchas sustancias tóxicas, digamos, y el tejido nervioso es muy delicado. Entonces existe una barrera que es muy selectiva para dejar salir nutrientes, oxígeno o demás sustancias al tejido nervioso. Solo hay unas sustancias que la burlan, pero esas sustancias son amargas, son feas, nadie se las come, se llaman alcaloides. Pues, pasan fácilmente la barrera. Los alcaloides son la nicotina, la cafeína y todas las drogas psicotrópicas son alcaloides. Entonces, por eso pasan la barrera fácilmente y distorsionan el funcionamiento del sistema nervioso. Hay dos clases de astrocitos. Los astrocitos protoplasmáticos que están en la sustancia gris. ¿Qué es sustancia gris? Sustancia gris es donde se encuentran todos los somas neuronales agrupados. Los somas siempre se encuentran en determinados sitios. La corteza cerebral es pura sustancia gris, porque son 5 milímetros que cubren todo el encéfalo de puras células, de puros somas. Ahí estarían los astrocitos protoplasmáticos. Pero existe otro que es así, delgado como este. Son los astrocitos fibrosos, se encuentran en la sustancia blanca. O sea, en medio de las fibras, y al igual que los anteriores, mandan unas prolongaciones que se llaman pies vasculares. Estos pies vasculares, junto con las células endoteliales de los capilares, forman la barrera hematoencefálica, que no deja salir, vuelvo y repito, casi nada de el interior de los vasos sanguíneos, porque es muy delicado. Ustedes se dan cuenta nada más que el alcohol pasa la barrera hematoencefálica y de una vez todos los cambios que suceden en el sistema nervioso, ¿cierto? Las neuronas inhibitorias se duermen, las excitatorias se excitan aún más porque no tienen freno y las personas empiezan a volverse aceleradas, indiscretas, a decir groserías, tras. Pero el alcohol luego duerme las otras neuronas porque es un supresor total del sistema nervioso. Al final va a terminar usted dormido, pero va a tener un periodo excitatorio que algunos llaman es estar prendido, ¿cierto? Que dura un tiempo determinado, ¿no? Ahí es cuando uno debe irse para la casita, si no quiere que le pase algo. Entonces, los astrocitos tienen una proteína en su interior que se llama la proteína ácida glial fibrilar. Proteína ácida glial fibrilar. Y esta proteína nos sirve porque los astrocitos producen astrocitomas, que son los tumores más malignos del sistema nervioso. Los astrocitomas, prácticamente cuando usted le dice que tiene un astrocitoma, no tiene más de 6 meses de vida. Pero de todas maneras lo operan y le hacen quimioterapia. ¿Cómo saben que es un astrocitoma? Porque en la biopsia hacen marcadores para la proteína ácida, fibrilar ácida, y entonces solamente la producen los astrocitos. Se analizan filamentos intermedios que forman esta proteína y se da el pronóstico porque hay unos astrocitomas más malignos que otros. Siempre en las enfermedades, en los tumores o cánceres, hay unos no son iguales, hay unos más malignos y por eso se hacen las biopsias y se hacen marcadores para hacer pronóstico. Ustedes saben que pronóstico es decir, le quedan 10, ¿no? La otra vez un paciente mío, ¿cuánto me queda de vida, doctor? Le dije, le quedan 10, 9, 8, 7, 6. Bueno, ¿qué otras células gliales hay? ¿Sí? Bueno, aquí estamos viendo la barrera, entonces vemos el capilar, la barrera hematoencefálica o neurovascular, vemos las células endoteliales y vemos las neuronas tocan los pies de los astrocitos, vean cómo le da la vuelta al capilar para mantenerlo hermético. Los capilares son capilares tipo 1, capilares continuos, son característicos de los capilares cerebrales, ¿cierto?
El astrocito se le da el nombre Profe. por... ¿sí? Qué pena, tengo una pregunta. ¿Los astrocitos protoplasmáticos son las mismas células satélite? No. ¿Son Son no diferentes? iguales a estos platos, pero están, digamos, en la sustancia blanca, en los tractos, dándoles envoltura a estos azones. Las células satélites se encuentran, bueno, ahorita hablamos de las células satélites, vamos a ver si tengo por acá algo más. Aquí estamos viendo un astrocitoma, vean cómo las cavidades ventriculares se ven bien, y aquí el tumor ha desplazado y ha crecido bastante, pronóstico bastante malo, bastante irregular. La persona fallece, si es importante, mucha gente va al entierro. Si uno no es importante, pues irá muy poquitos al entierro, ¿no? Vamos a hablar, voy a dejarle las funciones de los astrocitos que me parecen muy importantes, ¿sí? Entonces, limpian los desechos, nutren las neuronas directamente, no directamente, sino que le dan nutrientes. Las mantienen en su lugar, o sea, la arquitectura, el soporte. Fagocitan neuronas muertas. Forman rutas de desplazamiento para células gliales. Conducen el crecimiento axonal en la vida embrionaria. Recaptura de neurotransmisores, retiran iones. Todo lo que dice ahí, sí. Nunca me gusta ponerme a leer porque no es... Pero en síntesis podríamos hablar de las células gliales con este cuadrito. Porque decimos, los astrocitos producen sostén y nutrición de las neuronas y una cosa que se llama sinaptosomas, que es separar el espacio sináptico por todos lados, cubrirlo para que quede oclusivo y totalmente ocluido, sellado y que no haya interferencia con ningún químico. Esto sucede en la sinapsis, lo producen los astrocitos. Los sinaptosomas. Los oligodendrocitos mielinan el sistema nervioso central. La microglia no la hemos visto, viene de los monocitos de la sangre y es el macrófago. Macrófago quiere decir que hace fagocitosis, que elimina células muertas, que fagocita, que comen, ¿no? Eso se llama fagocitosis. Y limpia el sistema nervioso central, se encarga de la limpieza. No solamente hay los macrófagos, en el sistema nervioso central se llaman microglias. Pero los macrófagos en otras partes reciben otros nombres y hacen la misma función. Otra célula glial, las células ependimarias. Son células cúbicas que revisten los ventrículos cerebrales y forman los plexos coroideos. Usted mira, los plexos coroideos producen el líquido cefalorraquídeo. Y los plexos también están hechos de células ependimarias. Las células de Schwann, que dijimos que mielinizan los axones, pero por fuera del sistema nervioso central. Fuera del sistema nervioso central es fuera de lo que queda en la cabeza y la columna vertebral. Lo que queda adentro se llama sistema nervioso central. Lo que queda fuera de esas dos estructuras, sistema nervioso periférico. Las células satélites no están acá, pero rodean las neuronas de los ganglios. ¿Qué son ganglios? Son somas neuronales fuera del sistema nervioso central. ¿Qué son núcleos? Son somas neuronales dentro del sistema nervioso central. El núcleo rojo, el núcleo gris, el núcleo ambiguo, el núcleo solitario. Eso está dentro de, ¿no? Y si está por fuera se llama ganglio. Entonces ganglio simpático, ganglio parasimpático, pero son somas. Y los axones por fuera dijimos que se llaman nervios. Para preparar esta, o sea, para esta clase, entonces generalmente pues lo que se dice en clase, lo que más tengo en cuenta, ¿cierto? Y dos libros para complementar que me parecen buenos, es el libro de Gardner y el libro de Ross, pero los otros libros generalmente traen lo mismo. Entonces, si tienen alguna pregunta... Profe, ¿sí? ¿Las neuronas amielínicas pueden pasar impulso? Sí, pero son de baja velocidad, o sea, por lo menos como cuando tú tienes un dolor visceral, ¿sí? Que tienes inflamado el colon. Ese impulso es lento, ¿cierto? Porque no es de vida o muerte. Entonces, el sistema vegetativo presenta muchas neuronas amielínicas. Pero esto, no quiero adentrarme tanto en esto, sino que ustedes supiesen más que todo qué es la neurona, qué partes tiene, cómo son los transportes, dónde se fabrican, algo de la sinapsis y de las células gliales, porque de aquí para allá ustedes van a empezar a ver todo eso, ¿no? Lo que es la neuroanatomía, lo que es desde médula, tallo y va subiendo. La mayoría de las preguntas del primer examen conciernen a estos temas.
Inclusive creo que este va a ser como que, este tema va a ser el único tema para el primer examen de histología, ¿cierto? Más el tema de piel, que vamos a ver piel en laboratorio como tema, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, pues pueden hacérmela. Ahorita a las 4 ya tienen clase, ¿no? De laboratorio, creo que 3 grupos, fisiología, histología y anfiteatro, no sé. Pero ya empezamos. Entonces me voy a salir ya para alcanzar a entrar y para que ustedes descansen un poco más. Pero si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela. Profe, ¿puede poner tantico donde están las funciones de los astrocitos? ¿Esta? ¿Fusiones o los pies vasculares? No, las funciones. Funciones. Esa. Sí, entonces, observen ustedes, pues, los astrocitos, hay muchas células que salen como a la hipófisis, son astrocitos modificados. Para mí serían como las células más importantes, ¿no? Y más numerosas. Digamos que por cada neurona existen 9 células gliales, por cada neurona. Pero las células gliales son 9 veces más pequeñas. Entonces, quiere decir que la mitad del sistema del tejido nervioso lo ocupan neuronas y la otra mitad lo ocupan células gliales, que son más numerosas, pero más pequeñas. Ahí abajo Profesor, estamos. ¿Sí? qué pena interrumpirlo. Es que por ahí decía que había, creo que eran como 2 zonas. Una era subventricular o algo así, y otra que no recuerdo bien, donde decía que había probablemente neurogénesis. Pero igual es insignificante, ¿cierto? O sea, no nos sirve para nada, ¿o sí? No, pues más que neurogénesis, sí hay neurogénesis, se ha comprobado que aparecen nuevas neuronas en ciertas partes, pero como la neurona es tan complicada con los contactos sinápticos y con todo, pues si una neurona muere, los contactos nunca se van a volver a hacer porque los contactos se van haciendo con la metodología que te dije, la plasticidad, se van haciendo día a día, ¿entiendes? Se van perdiendo, se van haciendo y se van perdiendo, pero los que perduran, lógicamente, como el idioma, como las cuestiones automáticas, eso no se pierden. Entonces, ya que me toca ese tema, se me olvida decirle que el 10% de las sinapsis son eléctricas, ¿no? Y el 90% son químicas, son las que usan neurotransmisores, espacio sináptico y todo esto que hablamos, ¿no? Las otras, el potencial de acción va y pasa derecho, no hay espacio sináptico. Entonces pasa derecho por uniones comunicantes. Entonces son sinapsis químicas, que son sinapsis como de más de las imágenes, sinapsis repetitivas, cosas que se hacen continuamente, como usted cuando va a caminar nunca piensa que va a poner un pie acá o que va a hacer eso, cómo va a reaccionar. Entonces las sinapsis químicas ya son un 10%, o sea, el 10% de lo que somos nosotros somos autómatas y el 90% somos todavía seres humanos, ¿cierto? En los autómatas consiste en eso, que son todas sinapsis eléctricas, ¿cierto? Las sinapsis químicas, ¿no? O sea, necesitó más de 2.000 millones de años para evolucionar, ¿sí? O sea, que 2.000 millones de años es muchísimo tiempo para haber llegado hasta, ¿no? Y la sinapsis también es importante saber que hay personas que tienen más neurotransmisores que otros. Si usted empieza a tener poco serotonina, empieza a ser depresivo y usted es más dinámico, si usted es más trabajador. O sea que muchas veces la manera de ser de uno no es porque uno quiera ser así, sino por sus químicos que tiene, por sus sinapsis. Y eso también lo hereda. Eso es hereditario porque los genes que codifican para estos neurotransmisores se heredan de padres a hijos. O sea, si hay depresión por baja serotonina, se hereda al gen también de baja serotonina que causa depresión o que causa insomnio, cuestiones así. Bueno, ok, ¿qué preguntitas tienen acerca de esto? Es más interesante y da para mucho, pero... Profe, una pregunta que me surgió. ¿En la neurona los axones se pueden regenerar? Es muy difícil la regeneración de los axones. Sí se puede. Eso se llama proceso de Baldinger. Este mismo que yo le nombraba acá, que le dio nombre a la neurona, él estudió eso. Pero hay unos con fisioterapia, generalmente se buscan las envolturas del nervio, que se llama epineuro, y se pegan y con fisioterapia se vuelven a pegar, pero no quedan igual o quedan con un 50, un 30% de eficiencia, un 70%, depende del nervio, ¿sí?
¿Qué otra pregunta? Vale, gracias. Profe, una pregunta así como de orientación. Esta información que usted nos dio hoy la encontramos toda en el capítulo de tejido nervioso de Garner. No. Esta información que yo di hoy es lo que yo sé, ¿sí? Pero en el libro de Garner hay otras cositas acá, pero la mayoría, ustedes dan cuenta que en epitelio está y todo está en Garner. Pero por lo menos en Garner no encuentra nada referente a plasticidad cerebral, a crecimiento, a microtúbulos, ¿no? Entonces, esta clase, pues, ¿no? Como tienen, no que la estudien como por la clase y complementen con Garner, ¿cierto? Ahí mismo te van a encontrar cositas que no están acá y en Ross, porque todo no se puede decir. Pero fundamentalmente las 2 horas que llevamos es de esto. Bueno, ok, me despido porque tengo que entrar a otra. Entonces nos vemos ahora con el grupo y nos vemos en una próxima clase, en las clases de laboratorio que voy a estar con ustedes. Bye, bye. Chao, profe, hasta luego. Profe, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, hasta luego. Sigan estudiando. Profe, una pregunta. ¿Usted cuándo puede subir esta clase a Moodle? Yo la subo mañana. Listo, gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego.